Mi nombre es Ana Contreras. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema del aborto, empezando por su definición. El aborto es toda aquella expulsión del feto, bien sea por causas naturales o inducidas, cuando el feto se encuentra en vida intrauterina y no tiene viabilidad, es decir, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Pasando a analizar nuestro ordenamiento jurídico venezolano, tenemos que el derecho a la vida es un derecho constitucional, puesto que está garantizado en nuestra Carta Magna, que es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. En su artículo 2 de los derechos fundamentales, donde dice claramente que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, entre otros. Y en su artículo 43, que dice claramente de los derechos civiles de los ciudadanos venezolanos, que dice: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Dado que la Carta Magna, que es la norma suprema, garantiza la vida, ninguna ley de nuestro ordenamiento jurídico puede ir contra la Constitución. El Código Civil también, nuestro Código Civil venezolano, en su artículo 17, considera también al hijo no nacido como persona. Claramente estipula: el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo. Por otra parte, en nuestro Código Penal está contemplado el aborto como un delito contra las personas, y las penas están establecidas en el capítulo 4, en los artículos 430 al 434. Establece en su artículo 430 que la mujer que intencionalmente abortare, bien sea valiéndose por medios propios o a través de un tercero con su consentimiento, tendrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años. 431 de nuestro Código Penal establece que aquel que provocar el aborto de una mujer con consentimiento de ésta tendrá una pena de prisión de 12 a 30 meses. Y luego establece 2 agravantes. Es decir, si por haberle provocado el aborto a la mujer ésta muriere, entonces esta persona que provocó el aborto tendrá una pena de presidio de 3 a 5 años. Y establece otro agravante: si hubiera utilizado medios más peligrosos o mayores a los consentidos por la mujer, entonces esta pena de presidio será mayor, será de 4 a 6 años. Artículos anteriores estamos viendo que son penados tanto la mujer como la persona que provoca el aborto cuando hay consentimiento de la mujer. El artículo 432 es cuando se procura el aborto de una mujer sin su consentimiento o contra su voluntad. Si se queda en grado de tentativa, es decir, que no se produce el aborto, la pena será de 15 meses a 3 años. Ahora bien, si se efectuara el aborto sin el consentimiento de la mujer, como ya lo establecimos, entonces aquel que haya procurado el aborto, y si el aborto se da, tendrá una pena de prisión de 3 a 5 años. Antes, que establece el artículo 432, en el cual no hay consentimiento de la mujer o contra su voluntad, y por los medios empleados para procurar el aborto la mujer muriere,
Entonces, aquel que provocó el aborto y por ende la muerte de la mujer será sometido a una pena de presidio de 6 a 12 años. Y hay un agravante adicional, es decir, si aquel tercero que procuró el aborto sin razones, sin consentimiento de la mujer, y además el aborto se produjo y se produjo la muerte de la mujer, fuere el marido, ya dijimos que debe haber una pena de 6 a 12 años. Pero si fuera el marido, entonces se le aumentará la pena en un sexto. 333 nos establece claramente si aquella persona estuviera involucrada en facilitarlo, procurarlo, realizar el aborto, sea una persona reglamentada en función de la salud pública, como pudiera ser una enfermera, un médico, un técnico en medicina, si estuviera involucrado tendrá un agravante adicional en un sexto de la pena establecida en los artículos anteriores. Además del agravante al aumentarle la pena en un sexto, también serán suspendidos en el ejercicio de la profesión correspondiente. Vemos que aquellos profesionales de la medicina que practicaren un aborto cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer no están penados, pues el único causal que nuestra legislación establece como no punible. Y finalmente tenemos el artículo 434, el cual es un caso especial en la cual la legislación establece un atenuante a la pena, y es que dice que la pena de cualquiera de los artículos anteriormente analizados se reducirá de 1 a 2/3 y las penas de presidio se convertirán en penas de prisión si aquel que provocara el aborto lo hubiera cometido para salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de sus descendientes, de su hermana o de su hija adoptiva. Es el único artículo que establece por causa de honor un atenuante, mas sin embargo no le exime de la pena. En cuanto al aborto en nuestro país, ya dijimos que se trata de un derecho constitucional y por ende las demás leyes tienen que ir en consonancia con la norma suprema. Yo personalmente pienso que en nuestro país debería despenalizarse parcialmente el aborto cuando se trate de razones eugenésicas, cuando el niño venga con un daño fetal irreversible, cuando se trate de salvar la vida de la madre, cuando se trate por razones de salud de la madre y cuando se trate por causales de incesto o violación. Mas sin embargo no estoy de acuerdo por razones sociales o económicas. Para poder despenalizar el aborto en nuestro país tendría que haber una reforma constitucional, puesto que ninguna ley ni orgánica ni ordinaria puede ir contra la Constitución. Sin embargo, ha sido una tendencia en el mundo la despenalización por causales justificados, y yo pienso que nuestro país debería unirse a ese grupo de países que han despenalizado parcialmente el aborto. Buenas tardes, gracias.